Hola, hola a todos y todas. Hoy día tuvimos una reunión con Juan Pablo Verán. Les voy a presentar un colega de la oficina en que yo trabajo, CGM Abogados. Juan Pablo es especialista en Derecho Ambiental, magíster en Derecho Ambiental. El primero de Chile. El primero de Chile. Y él es uno de los colegas que ha colaborado mucho en esta campaña en cuanto a poder lograr instalar en Chile una mirada distinta de la ecología y también del derecho ambiental. Entonces ahora les quiero compartir algo porque estábamos con Juan Pablo tirando líneas, como decimos, y hablando un poco de algunos temas. Yo le estaba mostrando recién a Juan Pablo el tema de la laguna de Aculeo, que no sé si se acuerdan que fui hace un par de semanas, ahí tenemos unas fotos terribles, y estábamos pensando qué en concreto podemos hacer en el sistema que tenemos en Chile. Y aquí Juan Pablo, complementame un poco, cuando nosotros hablamos en Chile de las políticas ambientales, hablamos de un sistema en que yo creo que aplica muchas cosas, que en concreto no se piensa como una verdadera política pública, ¿verdad? ¿Cómo andamos con eso? No, aun cuando el Ministerio de Medio Ambiente toma varios aspectos de medio ambiente, sí. Las políticas de seguimiento, la evaluación de las políticas no está un poco clara en algunos aspectos. Ahora, lo bueno que tiene el actual sistema es que está diversificado. Lo malo es que está demasiado diversificado y las responsabilidades muchas veces se eluden, como en el servicio de impacto ambiental, en que hay muchos ministerios involucrados con diferentes y que crea tensiones porque hay diferentes intereses de por medio. Pero no escapa mucho a lo que los otros países, que nuestra visión es europea, no escapa a lo que muchos países hacen, con una integración intersectorial. Fíjate que aquí estábamos recién viendo qué es lo que pasó en Aculeo. Pasó que la DGA permitió que se disgregaran los derechos de agua de esta forma y así es como se secó la laguna. Pero después seguimos dibujando con Juan Pablo y yo le decía, mira, pero dibujemos qué es lo que hay en Chile, ¿cierto? Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos un Ministerio del Interior, tenemos un Ministerio de Agricultura. ¿De dónde depende la DGA, Juan Pablo? Es del Ministerio de Agricultura. Sí. ¿Verdad? Y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué servicios tiene que dependan de él? En rigor, ninguno, ¿verdad? Y la institucionalidad ambiental entonces en Chile no depende de un ministerio, o sea, no de la política pública creada por esa ley, sino que depende de aquí, pizarrita, tenemos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene el SEA, ¿verdad? Que es intersectorial, ahí es donde se evalúa, por ejemplo, Dominga, donde vienen representantes de varios ministerios. Los proyectos con interés ambiental. Exacto, los proyectos con interés ambiental los evalúa este SEA, y este SEA a su vez, como son ministros, ¿qué pasa con los ministros, Juan Pablo? Son intersectoriales. Pero son mandados, son mandados por el gobierno, los ministros son elegidos por el presidente. Entonces no me diga que no hay interés del presidente, obvio que hay interés del presidente. Luego tenemos un tribunal ambiental, ¿verdad? Que es contencioso, administrativo, jurisdiccional y que depende del Poder Judicial. Y luego tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente. Que hace el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos cuando se dicta la resolución de calificación ambiental. Y en tu experiencia, Juan Pablo, ¿este modelo funciona o no funciona? Porque yo siento que no funciona. A ver, hay casos en que no funcionó, como en el caso de la Quebrada de la Plata en Maipú. Ya. Yo conozco la Quebrada de la Plata, ya. En que se puso una mina sin autorización alguna a sacar cobre. Ya, sí, y aun cuando el tribunal dictaminó, dictaminó y obligó a cerrar, nunca hubo por parte de las autoridades que tenían que ir a fiscalizar, que era Carabineros, que eran mandados, porque se asustaban porque aparecían unos tipos con pistolas, y decía, esta es propiedad privada. Ya. Entonces nunca se cumplió y ahora uno va y el daño ambiental es por lo menos para 100, 200, 300 años que hay ahí. Porque Quebrada La Plata hubo una afectación al medio ambiente significativa. Entonces fíjate que creo que no estoy tan loca con lo que estoy diciendo. En mi diario de campaña, en que yo hablo de que en Chile tenemos un problema de cómo hacemos las políticas públicas, cómo hacemos las leyes. El Lago Rapel es otro ejemplo, claro. los olores, Entonces te das cuenta en Chile, tú dictas una norma declarativa que significa que yo ordeno que algo se haga, escribo que algo se debe hacer de una determinada forma por el bien común, ¿verdad? Y por otro lado, yo no creo un sistema orgánico administrativo
donde se pueda fiscalizar que las cosas se hagan aún como se mandaron en la ley o como se mandaron en un instrumento administrativo, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Ya. Pero entra por el tema del flujo del derecho administrativo, que es mucho más complejo. Claro. Mucho más complejo, Bermúdez, que es del derecho ambiental, que hacen juez, magistrado y no fue. Por lo menos hace lo suyo en el sentido que a veces, yendo un poco más allá, a veces, o enmienda de diversas políticas o decretos o resoluciones yo diría, con bastante buen criterio por parte del MUD. Pero mira, te voy a aterrizar el problema, porque a mí me ha tocado como candidata política este último tiempo ir mucho a territorios. Y estuve en territorios donde están pasando cosas que nadie frena. Y el problema que tenemos entonces en la práctica, Juan Pablo, es que podemos tener una declarativa de norma, podemos tener después una orgánica que no sirve para mucho, por aquí está, bueno, eso es lo que hay. Y luego tenemos que pensar en cómo la gente llega a dar las alertas de que no se está cumpliendo algo que ya se declaró, se decretó, se ordenó. Y aquí, fíjate que eso nos falta, entonces, participación ciudadana, que en este sistema creo que no existe, o existe muy poco. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, hay un procedimiento especial en la 19.300, que es una denuncia que se hace ante las municipalidades. De hecho, las municipalidades tienen un prospecto, ellos tienen 40 días para dar respuesta, pero no lo hacen. Hay alguna, en el Quisco, por ejemplo, en el Quisco hay temas de emisarios que están saliendo al mar. De hecho, yo estuve hace muy poco allá, donde están las alguitas, donde allá está alga y un emisario. Sí. Y eso no debiera ser porque está contaminado, está al lado de los pescadores y no hace nada. O sea, hay también un tema político del alcalde que no quiere... Bueno, es que por eso digo que... Siempre hay un tema político por medio. Y fíjate que de lo que se queja la gente siempre es de qué podemos hacer nosotros para frenar esto. Y hay personas que llevan 20 años luchando por causas ambientales y algunos han logrado buenos resultados, otros no tanto, pero te encuentras en el camino con este tipo de escollos. Entonces, yo creo que falta algo que estábamos hablando recién, que es el control de daño, ¿cierto? Que debiera existir en todas las relaciones humanas, grupales, sociales, políticas, que es, en algún momento, sentémonos a ver si es que este sistema, que se ve como tal, está solucionando algo o no, ¿verdad? Y si no, cambiarlo. Y aquí tú sabiamente me trajiste un libro que es Evaluación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Que lo compré en España. Que lo compró en España. Juan Pablo ha estudiado en otros países, entonces tiene un conocimiento muy, muy detallado y acabado de estos temas. Y estábamos hablando un poco de lo que es la situación en Estados Unidos. Miren, aquí hablamos de la política nacional ambiental de 1969, la Ley de Política Nacional Ambiental enmendada. Y dice en concreto que los objetivos de esta ley son declarar una política nacional que impulsará una armonía productiva y respetuosa entre el hombre y el ambiente, o sea, bueno, antropocentrista, lamentablemente. Promover esfuerzos que prevendrán o eliminarán los daños al ambiente y a la biosfera y contribuirán a la salud y el bienestar de las personas. Seguimos antropocentristas. Después, enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y de los recursos naturales importantes para la nación. Y establecer un consejo de calidad ambiental. Bueno, y ¿qué es lo que tú crees que en Chile debiéramos imitar de este sistema? Bueno, deberíamos de tener una evaluación de las políticas en punto de vista ambiental y de una concentración, aun cuando es peligroso, de una concentración, por ejemplo, el agua, que no estuviera en agricultura o estuviera parte de las competencias. En medio ambiente nosotros siempre hablamos las camionetas. Cuando hay un problema ambiental llegan camionetas. La camioneta de la Marina, de ¿cierto? Sí, aquí un montón de camionetas. Claro, aquí hay un montón de camionetas. Sí, entonces, guardan y celosamente sus competencias. Claro. Yo creo que tiene que haber una reordenación y una reformulación de toda la normativa y las competencias ambientales, aún ortodoxas. Esto es aquellas antes de la ley 19.300, que tienen incidencia ambiental, como decía Brañas, y mexicano. Entonces, y hay que evaluar muy bien, yo no tengo una única respuesta, pero hay que evaluar muy bien el tema del agua, porque el derecho al acceso del agua ya es, y se habla a nivel internacional, nació en África, y se está extendiendo por el mundo, como fundamento del principio de seguridad humana. Y aquí, mira,
aquí te quiero llevar este tema, porque partimos hablando del agua y de la crítica al mal sistema que tenemos en Chile, que estamos claros que es de los peores del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es tu propuesta en este sentido respecto al sistema del agua, desde la sapiencia tuya, desde haber visto otros sistemas de otros países? ¿Cuál sería lo que tú te voy a hacer dos miradas. La primera, ¿ya? que causa en el mundo o el tema el tema del mercado del agua siempre ha sido como mirado muy especialmente por los países italianos, alemanes, norteamericanos, y el tema de cómo lo ha manejado. Y lo ha manejado mal. O sea, lo ha manejado mal porque muchos derechos de agua concentrados en muy pocas empresas o personas. Exactamente, sí. Pero por el otro lado, el agua es esencial para sistemas productivos como es la minería, que en este momento está reconvirtiendo la minería a tener desalinizadora. Y eso trae otro problema, que es la contaminación que tienen las desalinizadoras, que nadie conoce. Entonces las desalinizadoras, ojo, que este es tema del programa de Sichel y de otros candidatos, las desalinizadoras no son la panacea, también generan contaminación. Y mucha. Entonces, ojo con este punto. Sí. Y ahí te agradezco la información, Juan Pablo, porque yo algo ya tenía claro de que contaminación generan, pero que sean una mala idea a nivel mundial es bueno decirlo, ¿cierto? A ver, tú tienes que sacar en cuenta, porque eso se hace, ¿qué sale más barato? Si toda la energía que yo ocupo en la desalinizadora es superior al costo, o sea, al rendimiento que me otorga, no me conviene. Es como reciclar. Sí, ¿cuánto me cuesta reciclar? Sí. 20, pero reciclo 10. No reciclo. Bueno, eso es un costo económico asociado. Ya. El segundo punto respecto al agua, yo creo que estableciendo un modelo de derecho de acceso al agua, pero sin descuidar lo que es la industria, habría que bajar o manejar las tensiones que hay entre los dos. Agricultura, lo que es fabril o empresa, y lo que es humano. En África, lo primero, bueno, la realidad africana es muy distinta a la nuestra, lo que es primero el acceso al agua. O sea, ¿qué estamos hablando? De que la persona no camine 10 kilómetros con el balde en la cabeza a buscar el agua y 10 de vuelta. Sí, estamos al borde de que eso pase en Chile. Está pasando hoy día que hay comunidades sin agua. Entonces, cuando hablamos del derecho al acceso al agua como un derecho constitucional, estamos hablando de una realidad. Exacto. Y te voy a contar, y el tercer punto es que la gente hizo algo, está empezando a hacer algo por el consumo de agua que nadie lo está notando, pero lo escuché, lo vi el otro día, y que yo lo había hablado, que los chefs no están comprando palta. Una taza para el palto son 130 litros. Son 130, una palta, 130 litros. Entonces, como la palta es el oro verde, y hay un mercado de la palta, los chefs dijeron, no más palta para ahorrar agua y se ocupe en otros árboles que sean más eficientes, porque la palta no es muy eficiente, pero consume mucha más agua. Bueno, aquí te aporto un dato también. Bueno, yo soy vegana y una de las 1500 razones para el veganismo es no solamente el amor a los animales y la ética de no hacer sufrir a los animales, sino que también la industria de la carne genera una tremenda contaminación. ¿Tú sabías que para cada litro de carne se gastan 15.000 litros de agua? Para cada kilo de carne, 15.000 litros de agua. No sabía. Yo sabía que la contaminación del metano. Y el metano, el gas que emite la vaca cuando hace sus heces, ese gas va para arriba. Que es más que el CO2. Sí, es más que el CO2. Entonces ese gas va para arriba, se lo explico súper fácil, señor, va para arriba, y ese gas rompe la capa de ozono, y por eso estamos tan acalorados. Es el lenguaje fácil, ¿verdad? Es el lenguaje fácil. Bueno, y entonces con el agua... No, habría que replantearse acceso al agua, entonces. El derecho de acceso al agua y una política, y tendría que haber una formulación no sectorial del Ministerio de Agricultura, sino una política de Estado respecto del agua. Nosotros tenemos las condiciones ideales porque tenemos la cordillera, y tenemos mucha agua, al contrario de nuestros vecinos los argentinos. Tenemos mucha agua, pero tiene que haber una política. ¿Por qué no ha habido una política? Porque a mi juicio los derechos de agua concentrados actuales en muy pocas familias tienen o presionan
o Sí. tan relacionadas políticamente, entonces Exacto. no se quiere tocar, son vacas sagradas, entonces, pero tiene que haber un derecho a acceso al agua A las que personas. es un principio, Y como que- principio. Como principio. Entonces, el principio constitucional del acceso al agua y luego desarrollarlo en la legislación con una modificación o eliminación del Código de Agua. ¿Cuál es tu mejor opinión? No, hay que perfeccionarlo. ¿no? Perfeccionarlo. Perfeccionarlo, pero sacar los derechos de agua. Ahora, esto de los mercados, Sí. también tenemos mercados de derechos a emitir en España, Sí. que es uno Sí. de los temas que yo estudio. En algún momento lo que tú tienes que plantear es que parte de la política del agua es qué hacemos en aquellos lugares como donde tú fuiste, Sí. a la Laguna Culeo, no hay agua. No hay agua en la Laguna de Culeo. ¿Qué O hacemos? traigo el agua lleno, o ¿qué hacemos? ¿Por O sea, qué? ¿cómo lleno una laguna ¿Cómo si lleno no está la laguna lloviendo? si no está lloviendo? Porque hay sequía. Ya, Entonces, eso la es realista, sequía- eso es es llegar a la realista. gente. O sea, realista para mí es ir a la laguna y decir, Dios mío, los animales murieron de sed, de hambre. ¿Ya? Porque no se trata de agua para tomar tampoco, solamente, sino que se trata de agua para que crezca pastito y el pastito alimenta a las vacas. Entonces, Miremos lo que está pasando en este momento en Asia, Mar de Aral. sí. Hay un proyecto para inundarlo de nuevo. ¿Cómo lo van a hacer? Miremos para allá. Mar de Aral es un desastre Sí. ecológico Sí. hecho por los rusos que hicieron efluentes para regar los campos de algodón. Pero y lo hacen. nosotros estamos mirando soluciones de otros países que aquí ni siquiera se conversan. No, Aquí no. lo que me da rabia es que tenemos tan grandes pensadores, valores y estudiosos, como Juan Pablo, como yo he podido escuchar también a Ezio Costa, también de FIMA, y otros tantos, que podrían estar hoy día enseñándonos el camino y no tienen lugar en los medios para ser oídos, escuchados y atendidos. Entonces por eso le agradezco mucho a Juan Pablo su tiempo. Y te voy a hacer una última pregunta, Juan Pablo, que creo que es la pregunta que todos queremos respondernos. Yo no soy una activista ambiental de querer, ni animalista, de querer eternizar los conflictos para seguir viviendo de esa eternización. Y creo que es lo que ha ocurrido en Chile y en el mundo muchos años. O sea, cuando uno dice, oiga, esta señora ya como 40 años alegando lo mismo, ya, pero ¿y qué ha hecho para decir no al rodeo, no a las carreras, no a esto, no? O sea, uno tiene que hacer el no, ¿cierto? Pero tiene que hacerlo sustentablemente para que esto signifique a la larga una prohibición, un término del conflicto. ¿Y por qué voy a ese tema? Dominga, el proyecto Dominga, el proyecto Alto Maipo, seguimos, o sea, pues 10 más. Todo corresponde a una forma de no frenar un sistema que está malo como sistema. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando planteo mi proyecto político, espera, déjame ver cómo está planteado el sistema primero, porque lo más probable es que sea el sistema el primero que funciona mal, ¿ya? Y si seguimos dando unos cabezazos contra la muralla, ¿cómo podemos, Juan Pablo, sustentablemente evitar un nuevo Dominga en el futuro? ¿Qué cambiaríamos en Chile, según tu opinión? Yo ya tengo claro que hay que cambiar la institucionalidad de base y hacer leyes prohibitivas en ese sentido, pero ¿cuál sería tu idea? Difícil contestar, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, para evitar Dominga y otros proyectos... Para evitar un nuevo Dominga en 2 años más, estoy pensando, ¿verdad? Es que hay que cambiar, en ese aspecto hay que cambiar la institucionalidad y poner normas normas punitivas. No hay un código, no hay una parte ambiental, no hay un derecho penal ambiental en Ya, Chile. ahí te apoyo. No hay un delito ambiental porque hay un puro delito en un puro artículo del código y que se aplica muy poco. Y yo estoy también por... Pero esa es ortodoxa. Sí, es pero... norma ortodoxa, o sea, sí, es sí, norma... no es especializada. No es No, especializada, no. pero tiene que haber, y no se ha hecho, no hay interés, yo he preguntado, como Es que se en intenta y Colombia los es un acallan. derecho penal, no, es Sí. un derecho penal ambiental, sí. que estuviera Sí. inscrito dentro de lo que Sí. es los tribunales ambientales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy dañando el medio ambiente, te estoy hablando de Punta Piquero, Sí. salir indemne. La Plata, que da La Plata, indemne. Y entonces yo, y te voy a decir qué es lo que se hace muchas veces, yo sobreexploto porque gano más de lo que la multa me significa. Exactamente. Entonces, cuando el término de pago es una multa indigna que ellos pueden pagar, aquí yo te hago una pregunta ya más directa, Juan Pablo. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que también lo he manifestado, que aquí falta enriquecer el Código Penal
con delitos específicos respecto de materias medioambientales. O sea, los que incumplen, a la cárcel. Cárcel, hoy día las personas que están empujando Dominga deben estar presas. Y presas porque el daño que pueden generar es inmenso. Y deberían haber varios más presos por el daño que ya han generado. Pero resulta que les sale más barato, como tú dices, pagar la multa. Y aquí la pregunta, ¿a ti te parece que sería mejor que ese derecho penal fuera de competencia de tribunales ambientales o de los tribunales ordinarios? No, ¿Tú? Pienso que los tribunales ordinarios tienen mano dura. No, ¿No? te voy a decir por qué. ¿Ya? Porque cuando empezó el tema ambiental, con la antigua, antes de la reforma de la 20.400, con la 19.300, los tribunales civiles, incluso la Corte Suprema, no podía distinguir el principio precautorio no sabía concepto, porque el derecho ambiental es muy técnico y hay que saber economía, política y derecho, que al final es lo que uno operativiza estas normas. Y tener penalistas también en ese tribunal penal ambiental. Exacto. Porque también hay que aplicar norma penal de verdad, no darle cabida a beneficios, a que terminen con una firmita por ahí los fines de semana, ¿verdad? Y incluso es más, manteniendo la misma conformación, que eso es un abogado, claro, un abogado y un científico. Un especialista, alguien que porque pueda hay evaluar, hay un científico en los tribunales ambientales, entonces tiene una mirada renovadora, es una mirada. Pero hay una cosa que yo quiero con esto decirte, también falta, el tema ambiental es de todos, no es del Estado. El Estado formula las políticas, pero nosotros también tenemos que tener una conciencia. Y ahí viene la participación ciudadana. Y ahí viene la participación. Ahora yo estoy empeñado en ver que no solamente la Coca-Cola, sino todas las empresas que venden bebidas en envases plásticos son contaminadoras. Aun cuando una es mayor, que es la Coca-Cola, claro, no le podemos achacar a ella todo, sino que a todas que hagan envases de vidrio a la antigua o hagan envases retornables. O se hagan, si hacen envases no retornables, de la cuna el principio de la cuna a la tumba. O sea, usted se preocupa de hacerlo y usted se preocupa de retirarlo. Claro, ahí tenemos dos políticas públicas a impulsar muy interesantes. Una es esa de que la misma empresa que produce algo que es contaminante se tenga que encargar del reciclaje o la eliminación de ese producto para que no termine haciendo daño al ambiente. Y otro tema, Juan Pablo, en la misma línea, fíjate, que tiene que ver también con las políticas de cambio climático que yo he planteado dentro de mi programa, sobre el veganismo, sobre la alimentación, siguiendo la línea del menú vegano, siguiendo la línea del etiquetado vegano. Es cuando tenemos una empresa que hace el bien, o tenemos una forma de hacer las cosas que es bondadosa con el medio ambiente, que nosotros la subsidiemos por parte del Estado. Es decir, que no sea más caro, digamos, comer algo específicamente vegano que viene de otro país que comer algo que sea chileno o que es carnista, digamos. Y así podemos seguir en muchos temas que ni siquiera tienen que ver con veganismo, sino que con política ambiental. Es decir, cómo el Estado subsidia, colabora y promueve que las empresas que sí colaboran con el medio ambiente les vaya mejor que al que no lo hace. ¿Cierto? ¿No te parece que es un tema de justicia social? Sí, se hace. La Corfo tiene los acuerdos de producción limpia, los APL. Sí. Y en la cual ha dado muy buenos resultados porque entre las empresas se cuidan. Claro. Los APL, que tienen otro nombre en España y en Europa, están en los acuerdos de emisión de derechos de emitir. Claro, sí. Entonces, cada empresa cuida que la otra no emita más de lo que puede emitir de acuerdo a su bolsón de derechos que tiene. Acá igual, los acuerdos de producción limpia, cada empresa se cuida ella y está vigilando a la otra que no sobrepase porque no hay una competencia. La sanción mayor, más que le pueden aplicar una multa, es que esa empresa la saca, la incumplidora, y ya no puede entrar a la APL en que está. Los del zapato, los del cuero, los de producción de automóviles, los de batería, etcétera, se cuidan entre ellos. Eso da más resultados que las normas de policía. Claro, entonces, fíjate que entonces la política pública de beneficio al que sí cumple es una muy buena idea, ¿ya? Pero aquí la pregunta viene en otro marco, en lo informal.
¿qué crees tú que podemos hacer desde lo informal? ¿Cómo complementar aquello? Porque, a ver, yo puedo estar de acuerdo contigo en que las APL son una buena idea, desde Corfo, que podemos generar algún asunto desde los impuestos, también para las empresas que cuidan el medio ambiente y también las empresas que están colaborando contra el cambio climático. Pero ¿qué hacemos con el ciudadano de a pie? ¿Qué hacemos con la participación ciudadana en ese sentido? ¿Cómo tú crees que, y has visto, te pregunto porque tú no tienes una experiencia extranjera, pero fantástica, ¿qué mejores ideas has visto en otros países en ese sentido? Uno de los principales instrumentos de política ambiental y el primero que está en la ley 19.300 y en todas las leyes es la educación. Educación, esa es. La gente, o sea, hay que explicarle a las personas y hay que explicarle a las empresas que le expliquen a las personas cuando van a hacer un proyecto que el humo, no le digan que el humo es bueno. No, porque el humo es más... No, pero así empieza. Así, si este humo no hace daño, pero es humo. Señor, este humo es bueno, no se preocupe, no le va a pasar nada. Es un hecho. Lo hablaba un abogado en el magíster. Pero lo que te quiero decir es educación a nivel escolar, pero no hay mucho... A ver, existe el SENCAE, que es las escuelas verdes. Sí. Yo he tratado de meter el tema en los colegios, pero no están interesados. He tratado de hacer clases de derecho, de ambiente, medio ambiente, para profesores. Tú tienes un programa en mi fundación, sí, y no los docentes creen saberlo todo. Entonces, es lamentable, porque llevo 4 o 5 años tratando de meter el medio ambiente. Aquí un tema importante. Juan Pablo también tiene una fundación, ABCEDUC, en que ellos educan a profesores de las escuelas para que aprendan de temas ambientales. Y aquí yo te hago la pregunta. ¿Cómo tú entras con ese plan de educación a las escuelas? ¿El ministerio lo tiene considerado o no? ¿Y qué más podríamos nosotros ofrecer para que eso mejore? Yo soy súper concreta, a mí no me gusta aquí porque bla, bla, bla. Mucho bla, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo y cómo? Es educación porque la mayoría de las personas cuando se refieren a medio ambiente cree que es la flor, la abejita y el pasto. Y es mucho más que eso. Es mucho más que eso, ¿verdad? Es lo que yo le decía a mis antiguos alumnos cuando yo hacía Derecho Ambiental en la universidad, es ¿a dónde va esto que estoy arrojando? A mí me preocupa este lápiz, Juan Pablo. Me preocupa esta mascarilla que me la tuve que poner ahora saliendo rápidamente. He tenido un cuidado único, tú me conoces, me ves trabajando acá siempre, yo uso siempre mascarillas de estas reutilizables. Y esta es una excepcional que estoy usando. Pero es lo que Manuel Baquedano en su momento llamaba mi huella ecológica. ¿Cuál es la huella que estamos dejando cada uno de nosotros y cómo nos educamos en eso? Yo creo que hay tantos problemas sociales en estos momentos, pero esos problemas nos llevan indefectiblemente, y aquí te voy a hacer esta última pregunta, que es un poco quizá la más triste de todas. Todos estos pequeños detalles nos llevan a la muerte, ¿cierto? A la muerte. ¿Ese lápiz? A la muerte, sí, po. Este lápiz, esto es tóxico y tiene que ser autorizado por la Dirección General de Movilización Nacional porque es base explosivo, el gel. Ya, no me digas. Si uno empieza, es base explosivo. Qué terrible. Bueno, te estoy hablando, hablemos de la muerte, ¿ya? Hablemos de la muerte porque la temperatura de la Tierra está subiendo, Juan Pablo. ¿Tú crees que nuestros nietos y nuestros bisnietos van a poder vivir en este planeta? ¿Cuántas especies van a morir si no hacemos algo hoy día? La COP, un desastre, no sacan nada en limpio, ¿ya? ¿Qué hacemos, pues, Juan Pablo? ¿Tú te refieres a lo que Jacob habla? ¡Vamos a morir! Sí, vamos a morir. La gente del futuro. ¿Qué le vamos a heredar a la gente del futuro? Sí, o le vamos a heredar más muerte. ¿Qué vamos a heredar? Fíjate que Jacobs, que tiene un libro que se llama Economía Verde, y que me lo traje también de España, porque aquí no hay libro de... Jacobs decía, siempre le vamos a las generaciones, a la gente del futuro le vamos a dejar menos de lo que nosotros y los del futuro, a la generación subsiguiente del futuro, le va a dejar menos. O sea, vamos a una exponencial negativa. ¿Y qué podemos hacer a la gente del futuro? ¿Cómo podemos responder desde el punto de vista de la economía porque la ciencia económica, la ciencia jurídica, la ciencia política tiene que dar respuesta? Es lo que nosotros nos movemos. Lamentablemente hoy día estamos viendo, y la respuesta para mí no es verde, es negra, es gris. La COP 1,5
1,5%, sí, hay que bajar las emisiones a 5%, y los gobiernos no se ponen de acuerdo. China, Estados Unidos recién se incorporó. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si los gobiernos, con esa política de la reducción del 1,5 cada uno, antes eran 2, están convencidos de que no va a pasar nada? Yo estoy convencido de que a la próxima generación, de aquí al año 2050, van a empezar los efectos. Meadows, en su informe Meadows, que fue el antecesor de la Convención del Medio Ambiente Humano del año 72, el informe Meadows lo dijo, las señales están por todos lados, ¿Sí? De aquí al 2050, si no se hace algo, vamos a empezar a morir nosotros. Y hay que ser un imbécil para no entender eso. No saco nada con estar arriba de un cerro de dinero porque tal es el bosque. Y morir porque no puedo respirar. Porque no puedo respirar. Y es eso lo que les quiero dejar como un mensaje final, ¿ya? Agradeciendo a Juan Pablo su tiempo. Esto fue absolutamente circunstancial, cero plan. O sea, que nos encontramos aquí en el pasillo en la oficina, estaba en una audiencia y le dije, oye, hablemos un poco de esto porque fíjate que tengo unas dudas. Y Juan Pablo me da conceptos muy útiles que son, bueno, crear políticas, planes, programas y proyectos. Y seguimiento. Y hacer seguimiento. Hablamos del control de daño, hablamos del agua, hablamos de las soluciones reales. ¿Y saben qué pasa, chiquillos? Que hay una linda papeleta para votar el próximo 21 de noviembre. Y en la papeleta para votar yo no veo muchos candidatos que realmente estén aplicados en buscar estas soluciones. Si usted sale a preguntar y ve cuáles son los intereses de cada uno, son o parches o no tienen idea. Yo no sé de todo, pero ¿saben qué? Siempre pregunto a los que saben. Tengo esa capacidad de poder ir a buscar las respuestas, las soluciones, ir a conocer el lugar donde están pasando las cosas. Y si tengo la oportunidad de llegar al Senado, lo voy a seguir haciendo. Le voy a preguntar a Juan Pablo, a otros compañeros de este estudio o de otros. Voy a aprender lo que no sé porque de verdad quiero hacer algo para que no nos sigamos muriendo ni nosotros, ni la naturaleza, ni los animales. Soy Celeste Jiménez y le agradezco mucho a Juan Pablo Vera, especialista en materias de derecho ambiental, que ha tenido la muy buena voluntad de acompañarnos aquí, darnos una entrevista y compartir parte de sus conocimientos. Eso es, vote AL28 el 21 de noviembre. Celeste Jiménez al Senado. Gracias.